Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de aciertos y errores. Algunas caras modificadas porque no lo tenemos a nuestro locutor, a nuestro conductor, que hace años que está en este programa. Así que bueno, vamos a tratar de dejarlo bien a Enrique. Y en principio les quiero contar que tengo como invitado a un gran amigo, a una gran persona que hace años que nos conocemos, el doctor Barbagallo, Gabriel. Él fue el primer presidente de ACTRA, que es la Asociación Civil Telemedicina de la República Argentina. Qué tema, ¿no? Un gusto tenerte con nosotros. Además fue gerente de OSDE y es el actual presidente de la Federación de Obras Sociales de Dirección. Hola, Amelia. Mira vos, ¿cómo estás tanto tiempo? Un gusto tenerte con nosotros. La verdad que cuando me llamaste, lo más lindo fue volver a verte, Amelia, después de tantos años. Para los que no me conocen, fuimos compañeros del hospital, éramos muy jóvenes. Sí, un poco menos que antes, no un poco mucho, menos que ahora. Bueno. Un poco menos jóvenes que ahora. Un poquito menos que ahora. No, más jóvenes que ahora, mejor dicho. Un poquito menos ahora somos sí, claro. jóvenes, pero bueno. Pero lo bueno es que nos recordamos bien. Eso es linda época del hospital, muy importante. Del hospital Castex, Hermosa Eva época. Perón. Ahora Eva Perón claro. hace mucho. Para nuestra época era Castex. Ahora, vos te fuiste por temas muy especiales, sí. ¿no? Vos eras médico terapista, sí. Una especialidad increíble, y fuiste delegando en otras cuestiones, ¿no? Yéndote a otro lado, como la telemedicina. Vos sabés que hay muchas discusiones con el tema de la telemedicina. ¿Vos me podés contar cómo empezó este tema? Sí. Mirá, cuando era gerente de OSDE, en el año 2015, empezamos a desarrollar la telemedicina como una herramienta, te diría, de servicios para captar más gente. O sea que el ambiente de la medicina prepaga es un ambiente competitivo. Y así desarrollamos una herramienta de telemedicina para llegar a las empresas que teníamos afiliadas. Ajá. Hasta que nos dimos cuenta que había como un vacío regulatorio al respecto, entonces creamos la Asociación de Telemedicina en el año 2017 junto a tres entidades, hospitales de comunidad, obras sociales, centros de diagnóstico, centros monovalentes, sanatorios ¿Eso en qué privados. año fue? 2017. 2017. Entonces, y vos lo dijiste muy bien, era un momento de mucha resistencia. Te puedo mostrar hasta por escrito las cosas que me han dicho. Mucha resistencia sigue habiendo, te cuento. Sí, a pesar que fue, digamos, amortiguada por la cuestión de la pandemia, que fue muy útil en el momento. Yo creo que la pandemia favoreció la instalación de la idea, claro. Pero nosotros que estamos desde el principio con esto, también decimos, atenti que no todo ahora se resuelve con telemedicina. Me parece que nos fuimos para el otro lado. Y no es así. Entonces, la resistencia y los obstáculos, principalmente culturales, Amelia, vos conocés bien lo que es nuestra profesión. A veces nos cuesta gestionar los cambios mentales. Sí, el tema de la telemedicina también tiene que ver con que nada es blanco o negro. No. Tiene que haber un gris, un intermedio, porque no podemos ver, salvo la pandemia, es tan importante ver al paciente, preguntarle cómo está. Y esto es lo que molesta, una de las críticas, porque se necesita tocar al paciente, ¿no? Pero a ver, nosotros le hemos dicho, vos me conocés desde que me recibí, desde que nos recibimos, hicimos primero clínica médica y después yo en mi caso terapia intensiva. Y yo fui aparte docente de semiología con nuestro querido doctor Isola, que era el jefe de la unidad, ¿te acordás? De la unidad hospitalaria. Sí. O sea, para los que no saben, semiología es cómo se revisa un paciente, cómo se lo aborda un paciente. Esto no viene a reemplazar ni mucho menos, es un complemento de acceso. De esta manera hay que tomarlo. Por supuesto, así es. Es un complemento de acceso a la salud a aquellas personas o situaciones donde el acceso está comprometido. Vos podés llegar a muchos más lugares, podés llegar mucho más rápido y podés llegar de una manera mucho más ágil. Ahora, reemplazar al médico o la presencia del médico, desde ya que no. Bien. Pero a veces que... Vos sabés que cuando yo siempre cuento la historia del estetoscopio, vos que lo conocés muy bien. El estetoscopio cuando nació, al pobre Lenec que lo inventó, le dijeron de todo. ¿Cómo vas a hacer algo? Pero claro, antes éramos de la época de la pañoleta. La pañoleta era un género que se apoyaba, en la espalda del paciente y se escuchaba muy bien. Había médicos que usaban la pañoleta. Sí, nuestros maestros. Exacto. Y nos enseñaron a nosotros también a ocultar de esa manera.
Pero un señor inventó un estetoscopio primero con un tubo así medio cónico y le dijeron de todo. Y esto no reemplazó el oído. Lo que hizo fue interponer una tecnología entre sus sentidos y el cuerpo del paciente. Exacto. Y esto lo tenés que tomar de la misma manera. Vos tenés gente muy lejos, tenés gente que está en situaciones... O si no, vos vas a ver a un clínico al consultorio. Te revisa, te interroga, te examina, te aborda y te pide una serie de estudios. Explícame por qué la segunda vez tenés que ir, pedir permiso en el trabajo, estacionar, pagar un taxi, si en la segunda consulta que ya te revisó, te examinó, la podés hacer a través de una plataforma. Todo depende, porque si la primera es una... Depende de la situación. Estoy de acuerdo con lo que decís, es el poder hablar, el poder conectarse de una visión más rápida y efectiva. Pero si yo pido un estudio a un paciente y en ese estudio me aparece que tiene algo maligno o alguna Sí. cosa que yo no le puedo decir por No. videollamada o por la computadora, decirle, Pero le puede decir que venga. mire, usted tiene un cáncer, No, ¿no? pero le puede En decir, ese no, caso... pero le puede decir que venga. Exactamente, te exactamente, digo que de acuerdo a cada cosa. Y lo estamos usando, y siempre hemos usado de alguna manera, no la telemedicina, pero sí el teléfono, Por supuesto. o el mail, se ha Bueno, utilizado. Por eso bueno. te digo, hay tipos específicos. Creo que lo que vos contás de la lejanía me parece importantísimo. Yo he trabajado en lugares de De frontera, acuerdo. donde estaba sola, en el medio de la isla, y si yo hubiera tenido una telemedicina para consultar con mis colegas, mirá, acaba de llegar un bebé. Pero por supuesto. Eso es importantísimo, Amelia, tiene un valor increíble. O Amelia, en las cárceles. La gente cree que la telemedicina es solamente la videoconsulta. Por eso. La telemedicina es segunda opinión, es esto que decías vos, estar en una isla y poder preguntarle a un especialista, es monitorear vulnerabilidades de las personas, es teleeducación médica. Hoy que el conocimiento médico se acelera, todo eso es telemedicina. Es más, hoy en día muchos cursos, casi todos los cursos, Son virtuales. el colegio de médicos tiene todos los cursos por Zoom, solamente presencial el examen, Yo ¿no? doy el de telemedicina por Vos das el de plataforma, telemedicina. claro, obvio. Claro, exactamente. Escúchame, ¿y vos también te acordarás cuando apareció la cirugía laparoscópica? La Exactamente, resistencia sí. de los viejos cirujanos finoquietistas. Que tenían que abrir la panza de Tajos 20 grandes, centímetros. grandes tajos, grandes cirujanos, ¿te acordás? Bueno, entonces, ¿qué podemos dar como conclusión de que la telemedicina debemos saber cómo usarla sí. y que no es para... Primero, no todas las herramientas son aptas para telemedicina. Tiene que tener ciberseguridad, porque estás hablando de datos de los pacientes confidenciales. Tiene que contar con la anuencia del paciente, con el consentimiento del paciente y tiene que hacerse bajo ciertas normas de calidad. Bien. Y lo otro, perdona, ya te dejo. Y lo otro es un complemento más, es una herramienta más que tiene el médico clínico, el médico generalista o cualquier tipo de médico para abordar a su paciente. Una más no reemplaza, no viene a ser otra forma de medicina. ¿Sabes por qué te digo este tipo de cuestiones? Es que uno de los miedos de los médicos es utilizar la telemedicina y tener un juicio. Por ejemplo, por no haber visto al paciente. ¿Cómo se complementa esto en la telemedicina? La telemedicina, o sea, nosotros como médicos tenemos que estar capacitados para saber en qué circunstancias se puede usar la telemedicina. Que vos lo dijiste muy bien, un paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad maligna, yo no se la puedo dar a través de una plataforma, pero, o sea, los límites de la telemedicina, como de toda práctica médica, te lo impone la bioética. Vos tenés que saber cuáles son los límites de vos como especialista, de vos en tu especialidad, digamos, y de vos como la herramienta que estás usando. O sea, vos tenés que saber que hay ciertos momentos que se puede utilizar y otros momentos que tenés que pasar a la presencialidad o derivarlo a otro paciente, a otro profesional. Eso lo conforma la cosa, va mucho más del tema de bioética. O sea, los límites del uso de la telemedicina son bioéticos. Y vos tenés que saber cuál es el límite, nosotros los profesionales, cuál es el límite. No lo puede imponer de antemano qué paciente puede ser visto por telemedicina y cuál no. Insisto, es una herramienta más. Y el médico tiene que estar capacitado para saber dónde empieza y dónde termina una u otra forma de técnica. Y darle el mejor uso, ¿no es cierto? Obvio. Así que creo que es muy importante que podamos empezar a pensar en esto, así como contabas que había distintos elementos para utilizar anteriormente en medicina. Así es. En este caso, saber que es una herramienta más y que es muy útil. Es muy útil. En el norte de nuestro país se está utilizando en cárceles. Sí.
y da mucho resultado porque son personas alejadas que no tienen todos los especialistas. Estamos trabajando con un juez federal en un proyecto similar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me vas a contar después. Obvio, pero Bien. cuando sea más que un proyecto. Y por último, te quiero preguntar, sos presidente de una De la federación. Federación de Obra Social. ¿Qué significa eso? Las obras sociales nacionales... Hay mucho problema con las obras sociales, pero este es tema para sí. otro programa porque... Hay varios tipos de obras sociales. Las obras sociales son las entidades que se financian con los aportes y contribuciones de los trabajadores. Existen las sindicales, que son las que están nucleadas en la CGT, Sí. digamos, de los sindicatos, que son de las personas bajo convenio colectivo de trabajo. Están las provinciales, como es el IOMA, como es la de Córdoba, que son autónomas. Y están las del personal de dirección, que es para el grupo gerencial de las empresas que no están bajo convenio colectivo de trabajo. ¿Ejemplo, podés nombrarlas? Sí, OSDE, ACE, OSIM, OBDEA, ¿correcto? Luis Pasteur, que es de la industria farmacéutica. Todas esas están nucleadas en una federación, que es la Federación de Obras Sociales de Dirección, llamada FAODIR, en el cual tengo el honor de presidirlo en este periodo. ¿Cuál es el conflicto más grande que tienen en este momento? Financiamiento de la salud, igual que el del resto. O sea, nos toca la generalidad de la ley para cualquier tipo de obra social, medicina prepaga, incluso la salud pública, es la crisis de financiamiento. Los costos de la salud crecen de una manera tal que no pueden ser alcanzados con la fuente de financiamiento. Vamos a tener que pensar en una fuente distinta. Bien, esto es importante, ¿no? Muy importante. ¿Cómo esa es la sustentabilidad del sistema. Eso es lo que tenemos que discutir. Yo creo que vos conocés muy bien la situación actual del costo de la salud. Hoy un medicamento te sale cientos de miles de dólares, un medicamento biológico. Medicamento biológico para utiliza... enfermedades particulares. Exacto. Ahora, si que pensamos que con los aportes y contribuciones de los sueldos de la gente se va a financiar solamente eso, me parece que en algún momento se va a agotar. Tenemos que buscar otra fuente de financiamiento, una forma de reasegurar aquellas cosas más catastróficas. Por último, se está diciendo que discapacidad, que lo tienen las obras sociales, van a pasar al Estado. No. Esto es lo que se está diciendo. Sí, pero no es así. No, a ver. Contame esto, que es muy importante. Es una discusión que viene de hace tiempo. La discapacidad es un problema que tienen las personas y que merecen ser atendidas. Hay una serie de prestaciones, tanto médicas como del tema de salud mental, que deben ser abordadas y tratadas por las obras sociales y prepagas. Esto nadie lo discute. Lo que se discute es el financiamiento de las prestaciones que no son de salud. Estamos hablando de transporte, educación, escolaridad. Eso es lo que se está discutiendo. Esto que quede muy claro, porque lo que se está diciendo es que sacarían todos los beneficios. No. Y lo que vos estás planteando es que lo que es educación, lo que no es salud, el transporte, la educación, terapia ocupacional. No, eso sí, porque estaría dentro de una prestación de salud, ponele, porque la paraterapia ya te lo está explicando. Todas las prestaciones de salud, rehabilitación, kinesiología, psicopatología, todas esas nadie las puso en discusión. Perfecto, creo que es una muy buena... Sí, por eso, porque se genera mucha controversia. Exacto. No es que de repente las obras sociales y prepagas quieren dejar de atender la discapacidad. De ninguna manera. Las obras sociales, la de dirección, las sindicales, las provinciales, las prepagas, o sea, todas están comprometidas y deben atender los problemas de salud de sus afiliados, sean o no sean discapacitados. Fuera de discusión. Estamos hablando... Te aclaro que del gasto de discapacidad, la mitad del gasto es escolaridad y transporte. Mirá, o sea que sacarían una muy buena... No, está bien. Podrían poner ese dinero en otras cuestiones que sean en salud y que se pueda transportar todo esto al otro lado. Está bien. Es muy importante lo que estás contándonos. Así que la verdad que es un gusto tenerte. Pero te vamos a invitar otro día y vamos a seguir charlando del tema. Así que gracias por estar. Y bueno, nosotros nos vamos a otro bloque que te invito a que te quedes para que los escuches. Con mucho gusto. Va a estar el doctor Guma, hepatólogo, porque hoy es jueves. Nosotros este programa sale, como saben, el día domingo, pero hoy jueves es el Día Mundial de la Hepatitis. Así que nos vemos en un ratito. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín.
ahora sí, un tema muy, muy importante. Fue muy doloroso el momento en que sucedió la muerte de Evita Duarte de Perón. Se cumplió un nuevo aniversario el 26 de julio y hubo marchas en todo el país y hubo situaciones como hacía mucho que no se veían. Nosotros estuvimos aquí en San Martín en la Marcha de las Antorchas, donde habló el intendente Moreira. Fue muy emotivo y este tipo de marchas se dieron en todo el país. Que necesitamos, por sobre todas las cosas, unirnos, porque el desafío que tenemos por delante es enorme. Y hoy, 70 años de la muerte de Evita, de la muerte de Eva Perón, un año más donde recordamos a Evita. Y además me parece que algunas de las grandes cosas que creó el peronismo, entre otras cosas, fue la posibilidad de empoderar a los más humildes, a los trabajadores, a los sectores populares. Ese empoderamiento, esa comprensión de algo que ella también nos enseñó cuando decía que donde hay una necesidad nace un derecho. Eso me parece que marca al peronismo, nos marca a nosotros, pero marca a la Argentina. La sociedad argentina cambió absolutamente, más allá después de los éxitos, los fracasos, los problemas. Indudablemente la Argentina cambió para siempre después de esa enorme huella. Y Evita tuvo mucho que ver con eso. Por eso nosotros, compañeros, hoy que la homenajeamos y que pensamos en ella, también sabemos que tenemos que organizarnos, unirnos más que nunca, porque la situación es difícil, porque nos tocaron años complejos, porque tuvimos una pandemia, porque heredamos una crisis, una deuda increíble, una guerra que transforma al mundo, a veces no nos damos cuenta, pero gran parte de nuestros problemas tienen que ver con eso, y a pesar de todo, la Argentina real sigue funcionando, empuja, no está quieta. También cometimos errores, no hay ninguna duda que cometimos errores, en un marco muy, muy complejo. Pero lo que nos toca a nosotros, compañeros, es, para estar a la altura de las circunstancias, es que podamos juntarnos, podamos unirnos, podamos caminar juntos, porque el desafío es enorme. Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, en esta plaza histórica. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie. Yo les pido a Dios que no le permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón. El movimiento peronista es el único movimiento político que logró hacer del amor un hecho político. Y Eva es realmente quien refleja en su máxima expresión eso. Acá estamos, nos dijo un miembro de la Corte hace menos de un mes, no pueden seguir diciendo que donde hay una necesidad hay un derecho. Ah, no, mira vos, Evita lo hizo realidad y acá estamos para hacerlo realidad. Le tengo malas noticias, le tenemos malas noticias. Vamos a seguir diciendo y haciendo que donde hay una necesidad hay un derecho. De tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos con más aciertos y errores, y tal cual nos dijera Enrique Corría en el programa anterior, vamos a tener más de salud en este bloque. Y les quería contar que ya está iniciada la inscripción para vacunar a los niños de 6 meses a 3 años de COVID. ¿Cuál es la vacuna? Moderna.
Ya se ha comprobado que es efectiva y que no tiene ningún problema, así que hay un sistema que lo verán ahora en pantalla, que es anotarse y se les va a enviar un mensaje diciendo dónde les toca, en qué lugar deben llevar al niño, al bebé, para poder vacunarlo. Realmente es importante, ustedes saben que está aumentando el COVID, que Estados Unidos tiene una cantidad enorme, que venimos desde Europa girando con esta situación, y entonces piensen que aparte de esto, de dar la vacuna de COVID, aprovechen, llenen todos los calendarios de vacunación. Hubo casos de sarampión en un lugar como nuestro país donde estábamos exentos de sarampión, y además de todo esto, que necesitamos que todos los niños, niñas, embarazadas, adultos que no tengan vacunas estén vacunados, que además ya está la 4ª dosis que deben darla todo el mundo, y la 5ª que ya se inicia para personas mayores de 12 con inmunocomprometidos y o mayores de 50, como lo comentamos la otra vez, que hayan tenido la primera vacuna de Sinopharm. Dicho esto, sigue la salud por el mundo y el boletín epidemiológico nos habla de una alerta que dio la OMS. La OMS habla de una cantidad más grande de casos de viruela simia. En este momento hay 18.000 casos. Hubo ya más de 5 fallecidos. Son 75 los países que están teniendo viruela del simio. Y lo que detecta la OMS es que son personas entre 30 y 45 años, hay más cantidad en varones, y lo que se está planteando es evitar, esto es lo que comentó la OMS, es evitar mucha cantidad de parejas sexuales, porque se ha visto que mucho se está transmitiendo por la parte sexual, desde las relaciones sexuales. Entonces, bueno, a cuidarse, a utilizar profilácticos, a tener la situación de que apenas tengan algún tipo de síntoma, como estas lesiones, estas manchitas, concurrir inmediatamente al médico. Acá en Argentina hemos tenido ya 3 casos y bueno, esperemos que podamos frenar esta situación. Por supuesto que la situación tiene que ver con lo epidemiológico. Si se acerca alguien de algún lado como África o Europa, que es en los lugares donde más se está teniendo este tipo de enfermedades. Así que a cuidarse, a controlarse y a completar los calendarios de vacunación. Estas vacaciones de invierno, abrigate y vení. Del 16 al 31 de julio, súmate a las propuestas gratuitas de tu ciudad. Cine, teatro, música, danza, juegos, circo y mucho más. Conocé todas las actividades en sanmartin.gov.ar. ¡Te esperamos! Bueno, y aquí hoy en este último bloque nos encontramos con un querido amigo, el doctor Carlos Guma, hepatólogo, ex jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Eva Perón y ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y también de la de Hepatología, que en este momento son 2 asociaciones distintas. Tenemos 2 especialidades ahora, gastro y hepatología. Así que un gusto tenerte con nosotros, Carlos, así que te convocamos hoy porque hoy es el Día Mundial de la Hepatitis. A contarles que hoy grabamos nosotros este programa, pero sale el día domingo. Así que fue el Día de la Hepatitis. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto escucharte. Me gustaría que nos cuentes un poquito por qué el Día Mundial y cómo estamos hoy en Argentina. Bárbaro. La verdad que este es un día muy especial, el 28 de julio, cada 28 de julio de cada año, en donde, como vos decías, se conmemora y en realidad se lleva a cabo en la mayoría de los países del mundo lo que es el Día Mundial de la Hepatitis Viral. ¿Y por qué esto tiene mucha importancia? Bueno, primero y fundamental porque es un día no de festejo, sino es un día de concientización, de reflexión, de vacunación, de diagnóstico y tratamiento en caso de hepatitis virales. Digo, vacunación para las que se dispone de vacuna, porque, por ejemplo, para el virus de la hepatitis C
no hay vacuna disponible, lamentablemente. Vos sabés que Eso, mucha sí, gente no sabe que hay tantas hepatitis, ¿no? Se habla claro, de la A, de la B, de la C, pero de la D, de la E, sí. no muchas personas escuchan. Y creo que es importante saber también todo esto. ¿Y cuál tiene tratamiento, cuál no? ¿Cuál tiene vacuna? Que esto que has dicho es re importante, que la C no lo tiene, ¿no? Sí, es como vos decís, el 90% de las hepatitis virales están vinculadas a los virus A, B y C. Y después hay otra serie de virus, ya estamos recorriendo el abecedario, como vos decías, la B, que es el virus Delta, la E, la G, bueno, son todas importantes, pero las más prevalentes son la A, la B y la C. Y realmente son muy importantes porque si bien la A, en donde también hay una vacuna disponible, es una vacuna que cura sin secuela la gran mayoría de los casos, el problema es que en uno cada miles de casos puede dar hepatitis fulminante. Y eso se ve en los sectores más humildes, en donde por ahí no han sido vacunados. Ahora, en nuestro país, felizmente, existe la vacunación ya en el calendario, ¿no? Claro, En el oficial. calendario, claro, cuando nacen los niños ya es obligatoria la vacunación contra el virus de la hepatitis B y contra la A. Como decíamos, contra la C no es prevenible por vacuna porque no hay vacuna. Pero de estos tres, los dos más trascendentes son el B y el C porque son capaces de dar hepatitis crónica, cirrosis y cáncer de hígado. Y esto hay que decirlo porque la gente Claro. tiene que tomar conciencia de esto, claramente. Y por otra parte, vos fíjate que es muy importante los médicos en cuidados primarios de la salud, porque si bien hoy en día hay muchas subespecialidades, como vos decías, y existe se han divorciado la gastroenterología de la hepatología, antes iban juntas, ahora son especialidades diferentes, pero hay que trabajar en forma mancomunada con aquella persona, aquel médico que hace cuidados primarios de la salud, porque hoy Exacto. día... Solo preguntar si está vacunado, si tiene algún antecedente de alguna enfermedad, hacer un análisis mínimo, ¿no? Digo que el médico generalista y el médico clínico tienen una alta importancia en todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Totalmente. Vos fijate lo que vos decís, un análisis mínimo, pero puede ser un análisis máximo. ¿Por qué? Porque Claro. vos simplemente haciéndole un IgG anti-C, que es el marcador de la hepatitis viral por virus C, y haciéndole un anticorpo total y le agregás un antígeno a superficie, vos estás teniendo una idea real si el paciente tiene hepatitis C o no, porque si es IgG anti-C negativo, no la tiene, y si es anticorpo positivo más un antígeno a superficie, tiene al virus de la hepatitis B. Entonces vos, si por ahí detectás al virus de la hepatitis C, hoy existen tratamientos muy eficaces. Y lo mismo para la hepatitis B, que además requiere de una vigilancia especial. Se considera hoy en día, no hay dudas, que el ser humano a lo largo de su vida, por lo menos una vez, se enfrenta al virus de la hepatitis C. Entonces es perentorio que el médico generalista le haga un IgG anti-C y que le haga también el anticorpo para saber si tuvo contacto o no con el B, si no tuvo, vacunarlo urgente. Y al C, ver si tiene o no tiene, ¿no? Si lo tiene, tratarlo. Y si no lo tiene, las medidas de profilaxis ya secundarias, porque la inmunoprofilaxis primaria es la vacuna que no se dispone en la C, lamentablemente. ¿Cómo ¿no? se contagian estos tipos de hepatitis? Porque tienen distintas Sí, formas, ¿no? Sí, en ambas, bueno, la hepatitis A es por transmisión oral fecal, ¿no? Esas son así, lo mejor es una higiene personal y demás, que muchas veces en los niños no se puede esto manejar porque, bueno, en las uñitas ingresa la posibilidad del virus y la Fecal, transmisión oral fecal. claro. Exactamente, tal cual. Y sí, la B y la C se transmiten por todos los productos de la sangre, es decir, por transfusiones en donde no se ha controlado al marcador del virus B, no se ha controlado al anticorpo y no se ha controlado al IgG anti-C, y por ahí, o bien cuando se chequean las bolsas de sangre en los bancos de sangre,
existen falsos negativos e ingresa uno o uno de los dos virus, por ejemplo. Pero generalmente si se hace una ELISA de segunda generación, uno puede detectar tanto al IgG anti-C como al anticorps, así que la cosa, de esa manera se descartan las bolsas que están contaminadas, claramente, y se previene la transmisión por vía sanguínea, que es muy importante. Y después, bueno, todos los productos de la sangre, jeringas contaminadas, agujas contaminadas, la transmisión intranosocomial por estos factores, los usadores de drogas por vía endovenosa o por aspiración, que pueden romper la mucosa nasal e ingresar estos virus. La vía sexual. La vía sexual tiene muy poca importancia para el virus de la hepatitis C, es muy baja la transmisión sexual del virus de la hepatitis C, aunque ahora está aumentando un tanto y constituye alrededor del 3, 4, 5% del total del ingreso del virus de la hepatitis C al organismo, sobre todo en sexo entre hombres. Exclusivamente ahí parece que aumenta la transmisión sexual del virus de la hepatitis C. Eso por un lado. Y es muy importante la transmisión sexual en caso del virus de la hepatitis B. Hoy se considera que es una enfermedad de transmisión sexual. El que está vacunado lo previene, pero el que no está vacunado es un agente transmisor del virus y él es portador del virus B, ¿no? Hubo noticias hace un par de semanas atrás que hubo casos de hepatitis y algunas muy importantes y en niños. ¿Esto tenía que ver o tiene que ver con este tipo que conocemos o está en investigación algún otro tipo de hepatitis? Porque hubo algunas que fueron, inclusive una que tuvo que ser trasplantado por una hepatitis fulminante. Sí, aparentemente es por un virus no conocido, sería un adenovirus, un virus respiratorio, que vos conocés mucho más que yo de esto, pero en realidad lo preocupante de esto es que un porcentaje importante de estos niños tuvieron que terminar en un trasplante hepático. Y habla de la envergadura de esto. Pero se están estudiando estos casos y el suero de estos niños, ¿no? Para ver, realmente tratar de aislar al virus, porque es la única manera que vos tenés para generar una vacuna. ¿Qué pasa con el virus? Por eso es tan importante lo de la vacuna, ¿no? Cuando los chicos nacen y es muy importante el calendario de vacunación. Pero fíjate vos que, mirá lo importante que es que en el caso del virus de la hepatitis B se ha aislado el virión completo de los líquidos biológicos del ser humano y ha podido ser reproducida esta vacuna de ingeniería genética tan segura que si vos recibís las 3 dosis en el día 0, a los 30 días y a los 6 meses, es el plan de vacunación completa, tiene una tasa de efectividad de más del 90%, claramente. Y con el tiempo vas detectando si tenés defensa a través del tiempo. Buscás saber si estás bien o no. Si bajan los títulos de anticuerpos, vos podés indicar un refuerzo o no. Hay dos versiones. Una, ir al refuerzo, que generalmente es de los 5 años para arriba del plan original, y otro que dicen no hacer refuerzo porque cuando ingresa el virus, por más que no tengas anticuerpos, existe lo que se llama memoria inmunológica y se estimula el sistema inmune y ese paciente o ese ser humano que fue vacunado y que tuvo títulos altos de anti-S contra el virus de la hepatitis B, hace un repique de anticuerpos y neutraliza el virus. Es muy interesante el tema. Pero en el virus de la hepatitis C, lo único que se conoce del virus es el IgG anti-C, que es un anticuerpo, y después el RNA del virus, porque es un RNA virus. Pero no se ha aislado el virión completo, y por eso es tan difícil lograr la vacuna, claramente. Vos sabés que el Día Mundial de la Hepatitis se festeja en honor, y lo tenemos que decir, al natalicio del doctor Bloomberg, que describió al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, es decir, una parte del virión del virus B, que lo aísla él de un nativo, de un indígena australiano. Y entonces, como él nació el 28 de julio de tal año,
se conmemora ese día. Y él obtuvo, por este descubrimiento que llevó al final a desarrollar la vacuna, el Premio Nobel de Medicina en la década del 60, cuando él describe al antígeno australiano. Por eso se lo llama antígeno australiano, a esta Bueno, parte por del eso virus. hay que cuidarse, hay que vacunarse y hay que tener cuidado de todas estas cuestiones, cómo cuidarnos también, ¿no? Y Exacto. fundamentalmente los controles médicos. Yo te agradezco enormemente, ha sido tan bien explicado esto que creo que no queda más duda de que todo el mundo tiene que mirar y ver y saber las vacunas y cuando va al médico, bueno, controlarse siempre, ¿no? Con los estudios que has pedido. Así que te agradezco enormemente, Carlos. Bueno, muchas gracias, Nos vemos, Amelia. beso enorme. Te felicito por tu inquietud, tu programa, cómo lo desarrollas. Un cariño. Dale, beso grande. Chao. Hablamos con el doctor Carlos Guma, patólogo de muchísimos años y mucha experiencia, así que creo que tenemos que pensar en que finalmente tenemos que controlar a los niños que tengan todas sus vacunas y a los adultos, porque el que no la tiene, la hepatitis B es necesaria dársela, ¿sí? 0, 30 y 6 meses. Esas son las indicaciones de la vacuna de la hepatitis B. Bueno, y nos vemos, terminamos este programa, vamos a tratar de comunicarnos con el conductor Enrique Correa para que nos cuente un poquito por dónde anda, porque se fue de vacaciones y está por allá, por la zona de Tucumán. Vamos a ver qué nos cuenta. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Las habilitaciones serán gratuitas el 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Apareció Correa, no se quiso quedar afuera. ¿Cómo estás, Quique? No, y acá andamos. Bueno, yo quería quedarme afuera, pero ustedes no me dejan en paz. No, tuvimos... No, antes que nada, gracias, Doc, por bancarte ahí hoy. Y tal cual lo planteamos el otro día. Hemos dicho que iba a ser un bloque un poco de salud, así que un poquito más que otras veces, pero la verdad que es un gusto escucharte. Queremos que estés, así que contanos un poco dónde estás. Bueno, en este momento puntualmente estoy en la provincia de Catamarca, más precisamente frente a la Catedral de la Virgen del Valle, en la plaza principal de la provincia, una provincia y una plaza que sin lugar a dudas trae al recuerdo aquellas famosas marchas que tuvieron que ver con el asesinato de María Morales, ¿te acordás? No sé, hace bastantes años ya, ¿no? Hoy también había un momento, si se quiere, de movilización en la plaza. Recién acaban de dispersarse las distintas fuerzas políticas y movimientos que hicieron presencia acá. Nosotros llegamos recién, porque estamos viniendo, digo nosotros porque vine con la familia, a pasear. Venimos de Tucumán puntualmente, y salimos temprano. Es un viaje que ronda las 2 horas, porque son aproximadamente 150 kilómetros desde el lugar de donde venimos, y no tiene que ser un viaje de más de 2 horas, pero sabés que en el medio encontramos bastante cortes directamente de ruta, ¿no? En un punto, algunos trabajadores tabacaleros, en principio, que nos dejaron pasar. Y después, más adelante, ya cerca de La Cocha y ya casi en el límite con Tucumán, encontramos una movilización de movimientos piqueteros que cortaban la ruta, y cada media hora se manifiestan y piden y reclaman por los planes sociales, por bolsones de comida. O sea, no estás alejado de todo lo que sucede acá en Buenos Aires, Enrique.
Acá también Bueno, hay un eso, montón de movilizaciones, así que bueno, es para que no extrañes Buenos Aires todo esto. tal La cual, Virgen de tal cual. Catamarca, la Virgen del Valle de Catamarca es una virgen muy querida por toda la zona norte, ¿no? Donde se le piden tantas cosas. Tal cual, sí, es una... los devotos católicos tienen son muy creyentes de la Virgen y muy devotos, ¿no? Valga la redundancia. Y nada, sí, como bien vos decías, creo que hoy es a nivel nacional la cantidad hoy Sí, estamos un día jueves 28 de julio, creo que hoy es como una marchas en distintos lugares del país exacto. que cuando emprendí el viaje lo desconocía, pero me lo han hecho recordar, digamos, lo distinto. Sí, sí. Porque fue, como te decía, un viaje que no dura más de 2 horas, ya hace como 3 horas largas que venimos viajando, pero ya nada, con esas vicisitudes, pero un viaje tranquilo. Hoy es un día acá nublado, hemos pasado el límite entre Tucumán y Catamarca es de cerros, esos cerros también No, muy maravilla. nublados, mucha neblina, o sea, como que se pone medio complicado para manejar, pero bueno, una linda experiencia. Dale, Y volviendo al tema de lo que... ¿Cómo? que me alegro muchísimo que estés de vacaciones, ¿no? Que es necesario y es importante. Así Por que eso uno lo toma también así, ¿no es cierto? No, más allá de que podría uno enojarse por los distintos cortes. Llegar acá a la plaza también fue complicado porque justo sí que llegamos a este horario que se dispersó, pues si llegábamos más temprano iba a ser más caótico. Al margen de eso, vos me preguntabas si cómo era, que no me había olvidado mucho de la capital federal o del AMBA, claro. donde estamos habitualmente. A ver, hay un dato. Si bien es cierto esto que te acabo de manifestar, que pareciera muy similar a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires, también es cierto que acá el clima es totalmente distinto, es menos preocupante, menos caótico, es menos... la gente vive de una forma más tranquila, ¿no es cierto? Te hablo de Tucumán y en este caso, puntualmente vos ves acá la plaza alrededor mío, no, gente anda tranquila, caminando, paseando, y no se vislumbra mucho esta idea de lo que uno ve, porque también por una cuestión de formación o de deformación, uno no puede evitar meterse eh, en, en las redes, no puede evitar los WhatsApp que le llegan de los distintos grupos que hay, y esto difiere mucho de lo que está pasando acá. No es tan, yo particularmente no lo veo tan, ¿cómo explicártelo? Tan complicado a esta situación. Yo me imagino leyendo lo que leo y viendo acá que son dos mundos distintos, ¿no? Sí. Más allá de que acá el dólar sigue, o sea, vale lo mismo que en Capital Federal, no es que está más barato, los precios también aumentan, la inflación también pega, y un montón de cosas más, ¿no? Y también es cierto que, mira, para darte un datito, recién me comentaba una persona que le había llegado la factura de luz en una casa, nada, sin mayores lujos, por decirlo, y rondaba una factura de 18.000 pesos, ¿no? En el interior ya se paga desde hace mucho tiempo, mucho más caro en los servicios eléctricos y de gas. Pero cuando me dijo 18.000 pesos, Terrible. yo pensaba que pagaba mucho, digamos, en mi casa, No ¿entendés? sabés lo que vas a pagar dentro de un mes. Ponele, pero insisto, la prestación de los servicios, al menos de la casa que me comentaban, dista mucho de la mayor cantidad de energía eléctrica que gasto yo en mi casa, digamos, yo gasto mucho más, ¿entendés? Así que, insisto, es otra situación. El interior es más caro, al menos en los servicios eléctricos y demás, pero es mucho más barato en otros aspectos que tienen que ver con, no Alimentación, sé, por ir a, ejemplo.
¿Cómo? ¿Alimentación? Bueno, acá frutas, verduras, están un poco más barato ahí que en Capital Federal. La carne más o menos igual. Recién veía una oferta de asado acá en Catamarca, 4 kilos por 2.800 pesos. 4 kilos de asado, decía, ¿eh? No sé la carne y todo lo demás, pero decía puntualmente el 700 precio. pesos el kilo. 700 pesos el kilo. Claro, muy barato. de asado. Se come mucho más barato que allá. Se come mucho más barato. Un café, digamos, todo no sé, ronda mucho. Y los 120 pesos. va a aumentar el pan ahora. Estaban evaluando el aumento del pan, así que está complicada la situación a nivel alimentario. No dudo. Gusto verte a vos de vacaciones, ¿eh? Es un gusto verte a vos de vacaciones en lugares tan lindos. Así que bueno. Así que no. Y a mí también, para mí es un gusto estar de vacaciones. Sí. Así que, ¿qué te parece si nos vemos la semana que viene? Dale. Te invito. Veámonos la semana que una viene. entrevista la semana que viene. Dale, me haces una entrevista. Bueno, nos despedimos juntos entonces. Bueno, dale, nos despedimos. Te agradezco mucho de nuevo. Acá vamos a entrar a la iglesia de la Virgen del Valle, que es muy imponente la catedral en sí mismo. Sí. Y adentro, calculo que vos conocés. Sí, conozco. Es muy linda también. Sí, el norte es una maravilla todo. Bueno, todo nuestro país es una maravilla, ¿no? Así que, Amelia, te agradezco mucho. Abrazo grande para Jorge ahí, que también está haciendo el aguante. Dale. Y nos vemos pronto. Dale, nos vemos la semana que viene. Todavía, ayer habían dicho que había ministro nuevo, ahora dicen que no. No se sabe nada. Las últimas noticias de hoy es que, hoy jueves, ¿no? No cuando estén pasando este programa, pero había una reunión en espera con el presidente y con Massa. A ver qué es lo que sucede. Se dicen muchas cosas del tema. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Pobre Batakis, che. Vamos a ver. Nos vemos. Pobre Batakis, digo yo, ¿no? ¿Cómo? Pobre Batakis, digo, ¿no? Sí, hicieron... está ahí a la espera de ver qué es lo que se decide la Batakis. ¿Qué es lo que pasa? Dice que va a quedar como secretaria. Pero bueno, nada. Gracias, Amelia. Nos vemos. Dale, nos vemos. Y nos vemos para todos la semana que viene aquí en Aciertos y Errores con Enrique Correa. Chau. Y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No morirá tu nombre mientras haya una madre que recuerde tus días y tus noches en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mientras haya un niño que despierte en el mundo maravilloso de la ciudad infantil. Mientras un joven forme su bagaje de ideales en la ciudad estudiantil. Y mientras un anciano tenga su rescoldo de paz en el cálido abrigo de Bursaco, el pueblo seguirá pintando tu nombre en las paredes más allá de las lluvias y los tiempos. Figura popular y querida, nadie más popular, ni nadie más íntimamente ligada al corazón sensible de sus descamisados. Vivirás en la más íntima verdad de nuestra vida. Serás nuestra más pura evocación, porque recordándote, alcanzará cada uno de nosotros la razón de soñar, de luchar y de vencer.